Este trabajo práctico es el diseño de cables aislados con funda de protección, pero en este caso enterrados, ¿sí? Entonces teníamos nuevamente la tabla 3 para las corrientes admisibles, pero en este caso van a ser las columnas 4, 5 y 6, ¿sí? Las tres que estaban más a la derecha, que acá nos aclara que está normalizado a una temperatura de 25 grados, ¿sí? Colocado a una profundidad de 70 centímetros y para un terreno que lo llama normal seco. Para condiciones que no sean iguales, vamos a tener factores de corrección. Entonces, esta tabla aparecen cables unipolares, cables bipolares y cables tri y tetrapolares, ¿sí? Similar al caso anterior cuando estaban en bandeja. Lo que pasa es que los valores de corriente admisible van a cambiar. Cuando están enterrados, normalmente los cables tienen un mejor rendimiento porque trabajan con mejor temperatura, ¿sí? Al estar enterrados nunca les da el sol y es un lugar siempre más fresco. Por eso la normalización también es a 25 grados. Vamos a ver entonces qué tenemos. Factores de corrección por temperatura. La variación ahora la tenemos desde 5 grados a 35. ¿Sí? Son valores menores que las tablas anteriores. Cada uno con su factor de corrección. El de 25 grados se corresponde al valor 1, que es el valor de la tabla directamente. Después tenemos factores de agrupación. Tenemos dos tipos de factores de agrupación. Uno va a ser para cables multipolares, ¿sí? La tabla 7, donde nos dice cuántos cables tenemos en la zanja, ¿sí? Desde 2 hasta 8, ¿sí? Pero nos está hablando de cables multipolares. Cuando son unipolares, se habla de sistemas. Un sistema es, por ejemplo, lo que va a una carga. Si yo tengo una carga que va con dos cables unipolares, la cuento como un sistema. Si tengo dos cargas, todos con unipolares, son dos sistemas, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, multipolares cuento por cable. Unipolares cuento por sistemas. La tabla me dice número de sistemas en la zanja, ¿sí? Y la tabla siguiente, la tabla 9, es el factor de corrección por tipo de terreno. Acá vemos que para el terreno normal seco la corrección es 1, con lo cual me queda la tabla de corrientes admisibles. Y si el terreno es diferente, ¿ven? Tenemos arena seca, el factor es menor, 0,65. Terreno húmedo, el factor es 1,17. ¿Sí? Y terreno mojado, 1,30. Entonces, tenemos el factor de corrección por terreno. Entonces nombramos tres factores de corrección. Temperatura, agrupación en la zanja y tipo de terreno. Cuando pasamos al cálculo, los pasos son los mismos que hasta ahora. Primero tenemos que calcular las corrientes que van por los conductores, ¿sí? Tenemos nuevamente el lado 1 para el alimentador, el lado 2 para las cargas. Calculamos de las cargas cada una de sus corrientes y el alimentador va a ser la suma de todas las corrientes. Luego de eso, el segundo paso, calculamos los factores de corrección. Ahora tenemos que verificar que haya tres factores: temperatura, agrupación, que la agrupación pueden ser cables multipolares o sistemas unipolares, y el tipo de terreno. Una vez que calculamos el factor de corrección, tenemos que corregir la tabla. Tenemos que mirar el problema y ver qué tipo de cable es. Unipolar, bipolar, tri o tetrapolar, para saber qué columna tengo que elegir de la tabla 3. Esa columna va a ser la que voy a corregir. Y el cuarto paso, como siempre, cuando tenemos la tabla corregida, ingresamos con el valor de corriente calculado, ¿sí? Elegimos el primero que está por encima o que es igual, y de ahí elegimos la sección normalizada. En el ejemplo tenemos cables multipolares separados a 7 centímetros. Nos da las corrientes de cada carga.
En este caso es trifásico, pero como ya nos da las corrientes, nos tenemos que despreocupar de calcular las corrientes. Nos da las temperaturas para el lado 1 y para el lado 2. En este caso 20 grados, lado 1, 30 grados, lado 2. Y el tipo de terreno nos da un terreno con arena seca para el lado 1 y un terreno húmedo para el lado 2. Vayamos al cálculo. Empezamos como siempre por las corrientes. Tenemos ya como dato I1 e I2, 33 y 45 amperes. La suma de ambos me da la corriente del alimentador. Paso a los factores. Tenemos que, arrancamos con el lado 2, temperatura 30 grados. Miro la tabla. Para 30 grados 0,95. 0,95. Factor de agrupamiento. Me dice que tengo cables multipolares. Entonces tengo dos cables, porque son multipolares. Para dos cables multipolares, factor de agrupamiento es 0,84. 0,84. Factor de terreno. Me dice del lado 2 tengo un terreno húmedo. Voy a la tabla, me fijo. Terreno húmedo. 1,17. 1,17. Multiplico los tres factores y me queda 0,93366. Es importante en la corrección tratar de poner la máxima cantidad de decimales, porque eso nos va a evitar que pasemos de una sección a la siguiente en forma errónea. No hay que redondear valores. Pasamos al lado 1. El lado 1 tiene 20 grados de temperatura. Miramos en la tabla, para 20 grados es 1,05. 1,05. Factor de agrupación. Yo acá tengo un cable nada más, ¿sí? Multipolar, con lo cual el factor de agrupación es 1. ¿Sí? No comparte con nadie más la zanja. Y el terreno me dice en este caso que es arena seca. Voy a la arena seca, factor de corrección, 0,65. Nuevamente, multiplico los tres factores y obtengo un factor de corrección. En este caso habíamos dicho que eran cables multipolares. Como tengo tres rayitas en el diagrama unifilar, eso quiere decir que es un cable tripolar. Entonces, de la tabla de corrientes admisibles, la que tengo que corregir es la última columna, la de tri y tetrapolares. Copio el sector de la columna donde tengo las corrientes similares a las que calculé y las corrijo por el factor de corrección correspondiente. Una vez que tengo ambas tablas corregidas, ingreso por los valores de corriente. Por ejemplo, la primera son 33 amperes, con lo cual el primer valor que tengo va a ser de 35,4, me corresponde 2,5 milímetros cuadrados. Para la siguiente, que son 45 amperes, este de 44,8 no me alcanza, tengo que pasar al siguiente. Como resultado tengo 6 milímetros cuadrados. Del otro lado tengo 78 amperes. Mi tabla corregida, ¿sí? Ven que yo no corrijo todos los valores, ¿sí? Accedo a valores aproximados al de cálculo. Mi tabla corregida, dijimos que eran 78 amperes, ingreso, el de 70 no me alcanza, 90,09 valor corregido, indica que la sección es de 25 milímetros cuadrados. Al final, al modo de síntesis, entonces ponemos, ¿sí?, que la sección 1, que va a llevar 33 amperes, va a ser de 2,5 milímetros cuadrados. La sección de la carga 2, que lleva 45 amperes, va a ser de 6 milímetros cuadrados. Y por último, el alimentador, que tiene que llevar 78 amperes, va a llevar una sección de 25 milímetros cuadrados. Ahí ya estaría terminado el problema.